vamos a estar hablando de un tema quizás delicado, si se puede decir. Toda la palabra del Señor es preciosa, es maravillosa, pero hay textos que a veces quizás uno no elegiría para predicar libremente. Y eso es lo bueno de estar anclado a estar consecutivamente hablando de la palabra del Señor, porque nos sometemos a la palabra del Señor para que nos incomode y así entregar completo el mensaje de Dios. ¿Hacia dónde voy? Bueno, es un asunto bien interesante que tiene una riqueza maravillosa, y vamos a seguir con la exposición de lo que es Deuteronomio. Y antes de entrar de lleno, me gustaría comentarles que lo que nosotros vamos a estar hablando tiene un eje fundamental y se basa en la santidad de Dios. Se basa en que Dios es puro. Dios en su palabra ha revelado que hay un atributo por el cual se exalta por sobre los demás y es el único atributo que ha sido señalado con un énfasis importante, como es que Dios es santo. Una revelación celestial, el Señor se lo muestra a Isaías y ve a seres angelicales cantando, anunciando, proclamando que Dios es santo y toda la tierra está llena de su gloria. El pueblo de Dios no puede ser menos santo que su Dios. Ahora, lo importante es que la santidad de Dios, Él es quien la comparte por medio de ciertos medios. Y nosotros, y aquí estoy ya llegando al final de la Biblia, porque sabemos que es por Cristo que nosotros podemos ser llamados santos, justos y limpios de toda maldad. Pero la santidad para Dios es algo que no tranza. La pureza que Dios posee es algo que no tranza. Y cuando nosotros hemos recibido el Evangelio, nos llama a ser limpios de pecados y nos otorga una santidad delante del trono de Dios, que somos libres de cualquier condenación, somos limpios de toda impureza de nuestra vida, pero también vemos que nos lleva y nos manda a vivir en esa santidad. Hemos repetido mucho el texto de Pedro, de Primera de Pedro, el capítulo 1, 15 y 16, donde dice que debemos de ser santos porque Él es santo. Este es un texto citado del Antiguo Testamento, pero también vemos en diferentes pasajes que el Señor apunta a que los que creen en Él, los que han recibido las promesas, como en 2 Corintios 7:1, debemos de andar en santificación tanto del alma como del cuerpo, tanto del espíritu como del cuerpo, porque esa es la voluntad de Dios. Cuando vemos la cruz del Calvario, queridos hermanos, decimos que el amor de Dios motivó a ese sacrificio, pero el amor de Dios sirvió hacia la santidad de Dios para que nosotros no seamos enjuiciados y condenados. Entonces, cuando nosotros recibimos el Evangelio de Cristo, define la santidad de Cristo, la santidad de Dios, cómo debemos de vivir la vida. Cuando recibimos el Evangelio cambia por completo nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y nuestra naturaleza interna. Cambia nuestros corazones. Nuestros corazones que estaban muertos en delitos y pecados los convierten en corazones vivos para la gloria de Dios. Están muertos al pecado, sino que viven para Dios y a su justicia. Creer en la sangre de Cristo, que tiene poder para limpiarnos de nuestros pecados, es el comienzo, querido hermano, es el comienzo de una nueva vida que se vive en el poder del Espíritu para andar sometidos a la palabra de Dios en toda área de nuestra vida. Efesios 4:17 al 21 lo dice así: si en verdad habéis oído, si habéis sido por Él enseñados por medio de Cristo, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, quítense ese viejo hombre, quítense ese viejo hombre o vieja mujer que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, renovando nuestra mente, como dice también Romanos 12, por la misericordia de Dios. Y versículo 24,
también de Efesios 4, del mismo pasaje que estoy leyendo, apunta a ser vestidos de este nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, un verdadero creyente toma en serio que Dios es santo y que en su vida debe manifestarse la santidad. Ahora estoy hablando en contexto de iglesia del Nuevo Testamento, pero en el pasaje de Deuteronomio, el Señor legisla muchas cosas que son necesarias considerar, importantes, que deben de ser puras, santas, como un pueblo diferente que ama al Señor, y que esa santidad es reflejo del amor que tienen hacia Dios. La semana pasada se nos exhortó a ser un pueblo diferente, que vivimos en obediencia a la palabra de Dios, que se regula de acuerdo a los mandamientos de Dios. Vimos en el ejemplo de Israel que debían de tener prácticas de cómo el pueblo debía de adorar en su trabajo, en cómo aceptaban y asimilaban el diseño de Dios para el hombre y la mujer, y también como ciudadanos del reino de Dios. Porque se colocaba el caso de que si se perdía un animal de gran valor a uno de los hermanos, debían de incluso alimentarlo, cuidarlo para después entregarlo, esperando que el hermano vaya a buscarlo. Entonces, la palabra de Dios regula nuestro ser como ciudadanos del reino de Dios, cómo debemos de comportarnos en nuestro trabajo, y también eso implica la pureza de nuestra vida. Queridos hermanos, lo que vamos a ver hoy día se mete de lleno a lo que es la pureza en cuanto a lo sexual, en cuanto al matrimonio, en cuanto a cómo el soltero y el casado deben sujetarse a la palabra del Señor. Y es un tema delicado porque hoy en día vemos una filosofía contraria. ¿Por qué? Porque te invitan a la liberalidad, te invitan al libertinaje, te invitan a distorsionar tu visión y tu diseño con el cual Dios te ha creado. Entonces, vemos hoy en día en la sociedad que incluso por ideologías políticas atentan agresivamente contra la santidad de Dios, distorsionando todo lo demás. Hermanos, eso es muy natural del ser humano. Ahora, eso ha afectado a la iglesia. ¿Ha afectado esa distorsión, esa falta de santidad y esa tergiversación de lo moral a la iglesia? Lamentablemente tenemos que decir que sí, hermano. Entonces, por eso, de este texto tenemos que mirar cómo nos afecta a nosotros como pueblo de Dios. Así que vamos a entender hoy que Dios establece pureza para el creyente, para que lo viva en su condición de soltero, en el matrimonio, buscando así adorar a Dios, buscando así en su pureza y santidad adorar a Dios. Así que vamos a leer los versículos del 13 en adelante, del 13 hasta el 22. Dice así la palabra del Señor, de Deuteronomio 22, del 13 al 22. Dice: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta, y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y aquí él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad de la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad.
y morirá. Por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal de en medio de ti. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Vamos a orar. Padre, en glorioso nombre de Jesús, venimos a ti agradecidos por tu misericordia y tu bondad. Oramos, Señor, para que seas usando esta palabra para convencernos del pecado que debemos de cuidarnos, no cometer. Y si hay alguien que ha caído, Señor, convence su corazón para volver hacia ti. Es tu palabra la suficiente para hacer eso. Es tu espíritu, tu amor, tu evangelio, quien permite hacer todas esas cosas. Oramos, Señor, para que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. Dirígenos hacia ti en adoración y en fe. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien. El sermón se va a llamar La pureza y santidad que Dios establece. La pureza y santidad que Dios establece. Entendemos algo importante, queridos hermanos. Según el texto nos presenta un caso bien particular. Nuevamente un hombre. En el texto del capítulo 21 se habla de un hombre que desea una mujer que le gusta de las cautivas, luego un hombre que se casa 2 veces. En su historia, algunos han interpretado que podía ser poligamia, pero el contexto no lo asegura así. Pero el asunto es que el hombre se había casado 2 veces y ahora vemos un tercer hombre que se casa con una mujer, la deshonra y después la quiere dejar. Lo primero que vemos es la intención de un hombre que disfrutó su noche de bodas, que disfrutó la juventud de una mujer, que disfrutó finalmente de la corporalidad de una mujer y luego la quiere dejar. Simplemente porque encontró un detalle. Ahora, ¿por qué digo que encontró un detalle? Como está narrado el versículo 13 y 14, muchas veces la idea de que le atribuyere faltas está apuntando principalmente para algo que no necesariamente es comprobado. Es algo que en lo particular está buscando una excusa para poder deshacerse de esta mujer. Está buscando una forma de cómo sacarla de su vida, divorciarse de ella literalmente. Bueno, no había otra manera en esa época. Hoy en día vemos una forma distinta, pero de todas maneras, la actitud de este hombre y la argumentación que está llevando a cabo es decir que la hija del padre y la madre que la dieron en matrimonio hacia él había pecado, había ofendido al Señor, al Dios que lo rescató de Egipto, y finalmente había deshonrado incluso a la familia. Entonces, el punto era que como era una acusación judicial, se debía de llevar un proceso. Ese proceso tenía varias cosas importantes que considerar. El derecho a la defensa, por ejemplo. Porque lo que estamos viendo acá es cómo el Señor está regulando la práctica de los últimos mandamientos del Decálogo, de los 10 mandamientos. Y parte con la idea de no adulterar. El 7º, no adulterarás. Y luego también continúa con la idea de no difamar. Y aquí vemos las dos cosas. El Señor está regulando cuando una persona de Israel, en este caso una mujer, había supuestamente pecado. Ahora, ¿en qué sentido se está diciendo? Es que el hombre está queriendo deshacerse de esta mujer después de haber intimado con ella, sin tener grandes pruebas. ¿Por qué? Porque en el versículo 15 vemos que las pruebas de la pureza podían quedar registradas en el lecho matrimonial. Estoy siendo rebuscado con los conceptos para no herir
susceptibilidades, querido hermano, ¿ya? Porque uno podría ser explícito y quizás hay algún joven que está escuchando o una señorita de baja edad que en lo particular podría incomodarse y los padres incluso podrían incomodarse. Entonces estoy utilizando conceptos que son entendibles, pero a veces no lo entienden quizás los más pequeños de tal manera. Ahora, creo que sí o sí tenemos que conversar estas cosas y enseñarlas. ¿Por qué? Porque es parte de la responsabilidad de los padres, es parte de cómo educar a los creyentes, porque llegó un momento en la historia de la iglesia donde estas cosas no se conversaban. Ocurrían crímenes, ocurrían abusos, y de repente de parte de la iglesia imperante de la época ocurrieron muchos delitos de este tipo. Entonces el hombre podía hacer lo que quisiera y después, si a la mujer no se le educaba, finalmente caían como víctimas. Ahora, aquí estamos hablando de una mujer que tenía una edad para casarse. No especifica, era una doncella, no especifica qué edad exacta, pero estaba circulando entre los 15 y 20 años. Ahora, esas eran las edades de la época más o menos como para contraer matrimonio. Ahora, la prueba que tenían que levantar para defender a la hija, literalmente eran los padres, padre y madre, tenían que buscar, ¿podrías apagar? Tienen que buscar la ropa que cobijó el lecho en la noche de boda, ya sea de cama, ya sea prendas de la mujer, de esta joven, pero tenían que colocarlo a disposición de los ancianos. ¿Por qué tenían que hacerlo a disposición de los ancianos? Por el contexto de la difamación y de la acusación era grave, porque iba a haber una pena de muerte si es que se comprobaba si esta mujer era culpable de fornicación o de adulterio. Entonces, las señales de esta virginidad tenían que ser mostradas a la luz en la puerta a través de los líderes de la época, los ancianos, que eran líderes de cada tribu. Entonces, el punto vendría a ser fundamentalmente que todo aquel que viese las pruebas que estaban absolviendo, o mejor dicho, librando de culpabilidad a esta mujer acusada, tenían que enterarse, porque había una difamación, había una acusación seria de pena de muerte, y tenía que darse públicamente que estas pruebas estaban certificando que esta mujer había obedecido al Señor y se había guardado para el Señor hasta el día de su boda. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando vemos como tercero la sentencia, vemos si él estaba buscando una excusa para librarse de su esposa joven, a la cual avergonzó con un acto que después iba a dejarla. Él tenía no que pagar con la muerte, con la vida. Tenía que ser multado con 100 piezas de plata. Eso es lo que dice el versículo 19. Eso equivalente es prácticamente a 1 kilo 100 más o menos de monedas de plata. ¿Cuánto es el valor de la moneda de plata? No se tiene certeza, pero era una bolsa grande de dinero. No es equivalente con la pena de la mujer si es que esta mujer era hallada culpable. ¿Por qué? Porque ella tenía que morir. Entonces, ¿por qué? Porque él en cierta medida no había adulterado, no había fornicado, y ella sí. Eso es como los criterios que se presentan en la Escritura. Entonces, había deshonrado al Señor, deshonrado a su novio, a su esposo, y había también deshonrado a sus padres. También es un mandamiento que el Señor establece: honra a tu padre y a tu madre. Y entonces, en este tipo de pecado, viene una culpa incluso familiar. Probablemente todos hemos visto familias que por un acto de uno de sus hijos que han cometido este tipo de pecados, viene dolor, viene amargura, incluso vergüenza.
A veces quieren entrar a la iglesia, los hermanos no necesariamente están enjuiciándolos, pero cuando entran sienten vergüenza y sobre todo si están sirviendo, vergüenza sienten. Bueno, el Señor considera esto una vileza, algo corrompido, algo totalmente lleno de desprecio de parte del Señor. Y en este caso, queridos hermanos, se pagaba con la muerte. Por otro lado, estamos en el tiempo de la iglesia, no se paga con la vida, pero si el Señor dice verdades certeras sobre esto. La fornicación era y es un pecado que Dios detesta y aborrece. El adulterio también, y la sentencia ese tiempo era ser quitado del pueblo de Dios. El Señor está estableciendo y establece hasta el Nuevo Testamento, incluso de aquellos que no se arrepienten, perseveran en su pecado, van a hallarle el juicio eterno. De hecho, dice en 1 Corintios 6 de que aquellos que son adúlteros, fornicarios, entre otros pecados, no van a heredar el reino de Dios. ¿Qué es eso, hermano? Van a ser condenados en el infierno. Entonces es un pecado serio, así como todos los pecados, pero es un pecado serio que a veces desparrama a la familia, desparrama a los padres, desparrama a las personas con las que tú te habías vinculado sentimentalmente, incluso legalmente. Ahora, algo importante que no me quiero saltar es que si ella era inocente, tenía que ser restituida y la vergüenza de la difamación tenía que llevársela al hombre, porque lo dejaba amarrado de por vida. No te vas a poder divorciar de ella por ningún otro pretexto. No te vas a poder divorciar de ella. Eso significaba entregarle la herencia si tú murieses, cuidarla e incluso apelar en la sociedad para limpiar su honra, porque la difamaste. Eso es grave. ¿Se dan cuenta que la difamación en ese tiempo y en este tiempo tiene a veces dos consecuencias muy diferentes? Ahora, si alguien dice algo malo de uno que puede ser mentira, ¿en qué queda? Pero en ese caso, llegan a actos judiciales, procesos penales, que podía costarle la vida a alguien. Ahora, en las últimas semanas se ha habido levantando algunos casos de personas familiares de políticos donde los dichos, incluso actores, se han mostrado a la palestra por causa de delitos como estos. Ahora la justicia está averiguando. La justicia está averiguando que realmente ellos sean culpables. Algunos ya están condenados. No voy a decir el apellido para no hacerle propaganda, pero la idea fundamental es que uno de estas personas ya mayor, está en prisión preventiva y ya tiene una sentencia. Y se está apelando para que se suba la sentencia por un hombre que ha abusado. ¿Y a qué estoy refiriéndome con este ejemplo? Porque comenzaron a decir y empezó a salir la verdad de ciertos delitos que habían cometido. En este caso, la difamación de él puede ser verdad. Y es verdad. Ahora, sin olvidar el versículo 22, queridos hermanos, nosotros podemos ver que el Señor sentencia la fornicación y el adulterio. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con un marido, ambos morirán, y el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Este pecado es muestra de la perversidad del ser humano, del corazón. La idea de maldad, de algo aborrecible de parte del Señor es algo lleno de maldad, ausente de Dios, perverso, corrompido, incluso ruin. Entonces la sentencia debería costarle la vida. Ahora, por último, ¿qué es lo que vemos? Que el Señor dice, así quitarás el mal de Israel. Aquellos que cometían este pecado y son descubiertos debían de ser agresivamente cortados del pueblo. Debían sacar esa aberración del pueblo de Israel.
¿Por qué? Porque el Señor presenta un juicio sobre esto. El Señor presenta un juicio sobre estas acciones. Ahora, queridos hermanos, ya cité el texto, pero en 1 Corintios 6, 9, versículo del 9 al 10, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, no solamente de lo que estamos hablando hoy, sino que es un conjunto de pecados, todo lo que el Señor ha establecido que no se debe de hacer. Si alguien lo hace, está bajo el juicio de Dios. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia, en su momento, sobre todo en el contexto griego y romano, no había prácticamente casi nadie que no haya salido de estos pecados. No había prácticamente casi nadie que no hubiese experimentado este tipo de pecados. Y de hecho eso es lo que dice el versículo 11 de este pasaje que leí, 1 Corintios 6, 11, que el pastor Matías también citó la semana pasada. Y esto erais algunos más, ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces la iglesia en ese entonces, todos prácticamente ya sabían un poco de su pasado y que habían estado en cosas vergonzosas, incluso que los gentiles, algunos de los gentiles, se les avergonzaba conversar. Ahora, todos los que estamos aquí probablemente no venimos con un pasado tan horrendo, tan oscuro, tan perverso, pero quizás el Señor te rescató de algo de lo que no podía salir. Y ha sido solamente por la gracia de Cristo. Ha sido por la gracia del Señor y hacia allá quiero también llevar el mensaje. El Señor condena y sentencia todo pecado y esto también es serio, pero también el Señor ha dado una salida para estos pecadores, como tú y como yo, que ha sido la misma vida, la misma muerte de nuestro Salvador Jesucristo, porque solo por el nombre del Señor, su sangre preciosa, nosotros podemos ser justificados y ser moradas del Espíritu Santo. Ahora, es para que sigamos, después de sentirnos perdonados, para que sigamos en ese pecado o en el pecado que tú consideres que no es tan grave. No. Si has sido perdonado, vive perdonado buscando la santidad. Así comenzamos este mensaje. Entonces, es por ello que este texto viene a hacer una exhortación directamente a nuestra vida. Considera, hermano, toda consecuencia de los pecados que puedes cometer delante de Dios. Hay efectos nocivos, y sobre todo la fornicación y el adulterio. Tiene efectos nocivos que destruyen la vida, destruyen familias, dañan la iglesia. Queridos hermanos, no tenemos que ir muy atrás de nuestra historia para saber que daña y puede dividir a un pueblo que busca amar al Señor. Entonces, los efectos de esto es fuerte. Hay gracia, sí, hemos recibido la gracia, sí, pero debemos de ser responsables, comprometidos con el Señor. Este pecado, como todos los pecados, apuntan a corazones sin fe, sin amor a Dios, lo cual llama e invoca el juicio de Dios. Así como todo pecado trae consecuencias, este totalmente trae consecuencias devastadoras. Para no ir tan lejos, en el sentido de, vemos el contexto de la iglesia y sabemos que es pecado, pero en la historia se cuentan y hay estudios que dicen que los grandes imperios se empezaron a debilitar cuando empezaron a introducir libremente la inmoralidad sexual. Que imperios como el Imperio Romano y el griego, cuando empezaron a extender con mayor auge su inmoralidad, empezó a debilitarse la familia, los hombres empezaron a renunciar a su diseño, las mujeres también, y el juicio de Dios los entregó a sus pecados,
y dejaron de existir como imperio como aquellas naciones que dominaban a otras. La historia nos cuenta eso. Pero en la Biblia encontramos que incluso dentro de ciudades, connotaciones sobre el juicio de Dios y relatos sobre el juicio de Dios sobre pueblos enteros, se encontraba también esta práctica inmoral. Entonces, vemos que la práctica desenfrenada de este pecado no va a convocar otra cosa que el juicio de Dios. Las consecuencias se van a cosechar. Y es necesario hablar de esto porque el mundo está tan confabulado, pareciese como si estuviese de acuerdo y estuviese organizado por una sola mente que va a atentar contra todos los pilares, con todos los principios, todas las verdades que nosotros tenemos como portadores de la santidad de Dios y del Evangelio. Si no pueden negar que Jesús vino, murió y resucitó, vamos a tergiversar y volver relativo las verdades trazadas por Dios. Esa es una estrategia. Si no podemos negar a Jesús, vamos a convertir en todo relativo. Su moralidad es relativa, su compromiso es relativo, que los matrimonios sean relativos, a cómo te sientes, a un amor de acuerdo a películas, a las princesas y la historia de Disney. Hermanos, Romanos 1:24 dice que el Señor entrega a la inmundicia a esos pueblos que han resistido con injusticia la revelación de Dios. Cuando vemos personas entregadas al pecado, queridos hermanos, de este tipo de incluso de pecados, estamos viendo que es entrega de parte de Dios para que reciban el juicio, para que tengan un mal pasar, para que la sociedad se vuelva inestable, que la predicación del Evangelio se vuelva incluso más hostil. Eso lo regula el Señor. Nosotros no podemos estar diciendo, ya le he predicado tantas veces, así que ya me aburrió. No, hermanos, esto es algo de Dios, una soberanía del Señor. El Señor sabe hasta cuándo quiere tratar con un pueblo y quiere dejarlo un poco y después vuelve a predicar. Eso lo hace el Señor. Pero cuando vemos esa entrega, que Dios los deja libre a su pecado, es juicio de Dios. Amados, el Señor nos está colocando sobre alerta. Desde ese texto, desde este caso, de que un hombre toma a una mujer, disfruta de la noche de boda, después la quiere abandonar, levanta falso testimonio, tiene que ella entrar en un proceso de juicio, los padres tienen que defenderla. Este caso nos está colocando sobre alerta a todos nosotros. Y es un llamado directo del Señor a tu corazón, a mi corazón, a nuestra vida. De tener cuidado, de tener sumo cuidado de aquellos pecados que están siendo hoy día vueltos relativos. Queridos hermanos, la fornicación en este caso destruye la vida, destruye la familia, daña la iglesia, deshonra a Dios. No te entregues a esas pasiones que a veces nacen como impulsos inofensivos, que aparentemente tú consideras inofensivos. Las exhortaciones que el Señor nos establece para esto, para la fornicación, para este tipo de pecado, es huir. Huye. Es que los jóvenes tienen que huir. No, tú que estás casado desde hace años, huye también. Apártate. En 1 Tesalonicenses 4:3, apártate de la fornicación, de tener intimidad, primero espiritual, segundo emocional y tercero corporal, con cualquier persona que no sea tu cónyuge. Apártate de eso. Abstente. Hechos 15:29, el apóstol Pedro, diciendo cómo íbamos a regular la iglesia, dentro de sus criterios establece
que la fornicación era un tema importante, que le dicen que se abstengan, no se entreguen a sus pasiones. Ya la iglesia le dice que ni aún se nombre esa presencia de ese pecado. En Efesios 5:3. Ahora, podemos visitar la Biblia y llenarnos de mandatos que nos dicen: huye, apártate, abstente, que ni aún se nombre. Pero ¿qué es lo que motiva al corazón a obedecer al Señor? ¿Qué es lo que nos motiva para renunciar a nuestras pasiones, a renunciar a nuestra vida? Cristo. Su amor. Hermano, ¿hay alguien que nos ame como el Señor? ¿Hay alguien que haya hecho lo que el Señor ha hecho por tu vida? ¿Hay alguien que le haya dado sentido a tu vida como el Señor te la dio? Hermanos, no hay nada ni nadie que pueda ser tan precioso como para nosotros como nuestro Salvador. No hay nada en este mundo que tenga más valor que el Dios del cielo, que vino a vivir entre los hombres, padecer como un pecador, ser colgado como un maldito, para que tú y yo seamos reconciliados con el Dios vivo. Si eso no es motivo suficiente para apreciar su amor y huir de estas cosas, nada lo hará. Nada. Si el amor de Cristo, si Cristo no es suficiente para ti, para entregarte a Él y andar en santidad, nada lo va a hacer. Así que, jóvenes, huyan de las pasiones juveniles. Huyan. No te creas tan bacán. No te creas tan fuerte. Eres débil. Córtate la mano, córtate el ojo. No van a andar con machete ahora, hermano. Van a entrar a la iglesia y vamos a ver en lo que andaban. Busca la justicia de Cristo. Busca la paz de Cristo que Él ganó por medio de su sufrimiento. No bajes la guardia. No bajes la guardia ante estas tentaciones. Los días son malos. Llénate de su espíritu. Anda como sabio. No te entregues a la necedad, al entretenimiento, al ocio. Empieza a cultivar hoy el matrimonio que quieres conseguir mañana. Es verdad que el Señor nos perdona y nuestro pasado a veces queda como cicatrices en la piel. Pero quiero que pienses, joven y señorita, que cuando hay un hijo del Señor que ha crecido en una familia cristiana y que el Señor por misericordia lo salvó y se ha guardado en pureza de corazón al Señor y también en su cuerpo, cuando conoce a un hermano salvado por gracia, que anduvo en Sodoma y Gomorra, anduvo en Egipto y pasó por Babilonia también, y después el Señor lo santifica, lo purifica, lo prepara, le hace madurar, ¿sabes qué? Igual le va a costar un poco en su corazón obviar de dónde te sacó el Señor. No digo que la gracia no sea suficiente, pero si quieres ahorrarte algunas conversaciones un poco incómodas, esfuérzate a entregarte por completo al Señor. Ahora, si eres creyente, no tienes excusa, no relativices. Pero para los matrimonios, estamos libres. A los jóvenes, el bosque entero
ya háganse cargo. Pero los casados, no, a veces no estamos tan cómodos en nuestra condición de casados que volvemos relativo también la apreciación de una foto donde aparece un muchacho, una muchacha, que si no dejamos o no somos tan sabios para cuidar nuestra mente, puede hacer un nido, y eso puede ser una catapulta para empezar a darte licencias de codiciar con tus ojos, empezar a amar la belleza de otros, empezar a codiciarles en tu corazón y finalmente desencadenar en pecado práctico, físico. Porque, querido hermano, en la iglesia nos ocurre que en mirar no hay engaño. En el mirar, en el codiciar, querido hermano, sí hay engaño. La unión matrimonial constituye del cuerpo, de la mente y también espiritual. El Señor Jesucristo mismo lo dijo: aquel que codicia en su corazón la mujer de otro, el cónyuge de otro, está adulterando en su corazón. Y es una especie de fornicación también en su corazón. No te des esas licencias, querido hermano, no te creas tan fuerte. Pero ¿sabes qué? Tanto el uno como el otro, en todos los casos, la fuerza, el poder y la convicción para obedecer esto no se encuentra en el mero hecho de saber qué es lo correcto y qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo detestable, sino por el amor de Cristo, por el poder del Espíritu Santo que nos guía al Salvador, que coloca su verdad en nuestra mente, nos convence de pecado y nos lleva a renunciar a esa vida pecaminosa. Entonces, exponte cada día a la cruz de Cristo. Exponte cada día delante de la justicia de Cristo. Exponte cada día delante del Salvador y reconoce que necesitas serle fiel al serle fiel a tu cónyuge. Es por el amor de Cristo y a Cristo que proseguimos a la meta. Es que avanzamos en ser fieles. Es el amor del Santo del Señor que nos lleva a vivir vidas que quieran darle gloria, que busque la pureza espiritual. Es por amor a Cristo y por el amor de Cristo que hemos recibido, que guardamos sus mandamientos. Ahora, esta es la primera parte de la introducción. Vamos a considerar algunas cosas importantes que apuntan hacia el matrimonio y también hacia el divorcio. El texto habla de la fidelidad y la santidad hacia Dios, de la pureza corporal, porque Él es santo. Pero tenemos que observar que la santidad del matrimonio se ve prácticamente porque reconocemos que pasamos a ser una sola carne, pasamos a ser uno delante del Señor. Vulnerar eso es ignorar lo que has hecho delante de Dios, lo que has pactado. En 1 Tesalonicenses 4, del versículo 4 al 6, dice que cada uno de vosotros sepa tener en santidad y honor dominio sobre su propio cuerpo. En la Reina Valera dice su propia esposa, pero mejor traducido es que pueda tener santidad y honor dentro del dominio de su propio cuerpo, dando la idea de que podamos conseguir un cónyuge si es que reconocemos que no tenemos el don de la abstinencia. 5 dice, versículo 5 de ese mismo capítulo de 1 Tesalonicenses: no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno se agravie y engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Esto lo está diciendo la iglesia. El Señor venga cuando pasas por alto el pacto matrimonial de otro. Ahora, si te casas, si vives la vida matrimonial, que no venga la idea de la pasión desordenada,
Aquellos que están casados entienden que hay libertad en recrearse con el uno y el otro. Pero hace una diferencia. Si te casas porque te estás quemando, te casaste mal. Es que ya no aguanto estar soltero. Si esa es tu razón para casarte, te casaste mal. El Señor lo coloca dentro de 1 de Corintios, ese consejo para prevenir que no seas alguien que no conoce su realidad, pero en primera instancia también reconoce que la soberanía de Dios te hace honrarle a Él, que estás bajo la llenura del Espíritu, y cuando estás lleno del Espíritu no andas desesperado por la vida en este sentido, porque te otorga dominio propio, ¿no? Entonces, cuando me esté quemando, me caso. ¿Lo han escuchado? Eso no es bíblico, hermano. La motivación es servir al Señor, honrarle a Él. Ahora, presenta al matrimonio como la exclusividad corporal, física y emocional. 1 Corintios 6, 13 al 17. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera en su cuerpo es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Hay una exclusividad. Tú te reservas para esa persona. Te reservas corporalmente para esa persona. Los dos textos apuntan a que todo acto íntimo debe ser reservado para el cónyuge en el contexto del matrimonio. Y esto no es condicional a los años de casado, queridos hermanos. Que mientras pasemos la barrera de los 40 años de casado, de los 30 años de casado, de los 25 años de casado, tenemos más libertad. ¿Han escuchado de esas prácticas mundanas donde llega el momento en que se tienen tanta confianza que empiezan a experimentar teniendo citas abiertas? O hacen una lista de personas que les agrada al ojo, que le agrada su carne, con personas que podrían tener un desliz. Eso es aborrecible, hermano. No coquetees con eso. Si alguien te lo viene a aconsejar, te lo viene a sugerir para arreglar el matrimonio que está monótono, predícale el evangelio. Y tú desecha ese consejo. Ahora, a los hermanos casados de más avanzada edad, el Señor en Proverbios 5 establece que debemos de recrearnos los varones con la mujer de nuestra juventud. Y esto no se lo está diciendo al joven. ¿Cómo le decir al joven, recréate con la mujer de tu juventud, si el joven probablemente no esté casado? Es una verdad que debe de aprender joven, pero disfrutarlo en el futuro. Pero al que ya está casado y ya lleva el tramo recorrido, recréate con la mujer de tu juventud. Tanto el uno como el otro de estos versículos que presenté en Tesalonicenses y en Corintios buscan representar la unión maravillosa que tenemos con Cristo y la santidad que debemos de mostrar en eso. Es una unión indivisible, hermano. El matrimonio tenía el propósito de parte del Señor que no tuviese fin. Ahora, juntamente con ello, se presenta la importancia de la regularidad de la intimidad conyugal. 1 Corintios 7, 3 al 4. Que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno al otro,
excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarlos a la oración. Y aquí viene la advertencia. Eso es instrucción. La advertencia, volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. ¿De qué estamos hablando, hermanos? ¿Se dan cuenta que el problema es que somos carnales, despreciamos a veces la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo forme en nosotros ese fruto de tener dominio propio? Pero ahora, si el Señor nos da la sabiduría, no nos vamos a dejar estar. Vamos a estar preocupados de la necesidad del cónyuge. Vamos a reconocer que nuestro cuerpo está al servicio de su vida. Una de las cosas que trata este texto de Deuteronomio, y esta referencia es la tendencia del corazón, queridos hermanos, a veces a menospreciar el cónyuge que uno eligió. Ese es el caso del varón. Pasó la noche de bodas de Deuteronomio y después la quiso dejar. Las tentaciones de pensar en que personas puedan ser más atractivas, más espirituales incluso, con mejor educación, con mejor trasfondo o con mejor habilidades y aptitudes, cuidado, pueden ser trampas y, como dice de Cantares, pueden ser zorras o zorros que andan comiendo el cultivo que el Señor te ha concedido a ti. Si eso te ha pasado, querido hermano, arrepiéntete. No menosprecies al cónyuge en ningún sentido. Hónralo, valóralo, cuídalo, porque tú eres una carne con él. ¿Con quién te casaste? Es con quien debes de recrearte todos los días de tu vida. No tienes que experimentar nada más. De lo contrario, da lugar a la dureza del corazón y termina en lo que son los divorcios. Ahora, en cuanto a los divorcios, queridos hermanos, es un asunto difícil, doloroso, que afrenta a muchas personas de la iglesia. Esta u otra, a nivel mundial, han incrementado de manera exponencial esto. Y eso es parte también de hartas cosas que conjugan para que esto desencadene. Lo que podemos decir es que el Señor Jesucristo enseñó sobre esto, la ley lo consigna tanto en Levítico 18 hasta el 20, en algunas porciones, y en Mateo 19 el Señor Jesucristo habla de que la dureza del corazón da lugar a los divorcios. Podemos entender que esa dureza no es solamente hacia el cónyuge, sino primero hacia Dios y luego hacia el cónyuge. Pero en un principio el Señor no creó esto, y en realidad no es que en un principio no lo creó, no lo diseñó, pero sí lo regula. Entonces el matrimonio debía de ser, como Él lo dijo, hasta que la muerte los separe, pero lo regula por causa del adulterio y la fornicación de lo que estamos hablando. Ahora, en 1 Corintios 7 estipula del abandono del cónyuge de un hombre hacia una mujer creyente. El Señor le aconseja que lo deje. O sea, no que lo abandone, sino que se lo permita. Pero también en Mateo 19 el Señor establece que por causa del adulterio también se permite. Ahora, algunos hermanos han considerado el hecho de que el Señor establece que debemos de cuidar el cuerpo, debemos de cuidarnos mutuamente, que cuando somos un matrimonio uno renuncia a los derechos propios y se los concede al otro, así mutuamente. Algunos han establecido también incluso que la violencia doméstica viene a ser una causal.
porque está quebrantando el pacto, por ir en contra de las Escrituras y olvidar, dejar fuera ese cuidado que el Señor manda. Ahora, hermanos, ¿qué pasa con las almas que han sufrido esto? ¿Qué pasa con los hombres o mujeres que han sido víctimas de esto? Porque a veces sí, fueron víctimas de un engaño, fueron víctimas del desprecio, de la dureza del corazón. El Señor puede restaurar esos corazones. El Señor en su gracia se presenta como aquel compañero fiel que no defrauda a nadie, como el fiel que sustenta nuestra vida y que no abandona a su esposa, no abandona a su iglesia, no abandona con quien ha tenido ese lazo de amor profundo e íntimo. No anda coqueteando con otros o con otras. No anda mirando de reojo, pensando al mejor postor, al bolsillo más grande, o al de bíceps más grande, o de atributos femeninos más grandes. Señor, no es así. Los que son carnales somos los seres humanos. Así que, queridos hermanos, el llamado del Señor es a cuidar nuestra pureza de alma, mente y corazón hacia Él. Para ya ir finalizando, quiero que nos centremos en pocas cosas. El mundo te va a decir al joven que experimente. El mundo te va a decir que no importa si miras o codicias. El mundo te va a estar diciendo no importa si te casas 3 o 4 veces y te divorcias porque se te da la gana. No me gustó cómo hizo la comida. Tenemos incompatibilidad. Eso es la argumentación que se está presentando ahora en los tribunales de familia. El mundo te va a estar diciendo eso. Pero al creyente el Señor le dice, al joven, ama al Señor, busca tu santidad, guárdate para Él. Al esposo le dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la suya. A la esposa le dice, sujétate y sé fiel a tu hombre, sujétate a él, a tu marido. Y a todos nosotros nos convoca y nos dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, querido hermano, si tú o persona que me está oyendo, si tú estás pecando en alguna de estas áreas, te puedo decir que el juicio de Dios está sobre ti. Pero la salida para la salvación está cercana a ti. Y es Cristo. Si estás pecando y estás entregándote a esto, ven, arrepiéntete, deja ese pecado y entrégate a Cristo. Hermano, pero si tú estás titubeando, aférrate a tu Salvador. No cedas. Huye, abstente, aléjate de esto, que ni siquiera sea una posibilidad en tu mente. Ahora, si hemos sido afectados en alguna área y hemos sido los ofendidos, que el Señor nos ayude a considerar el perdón que Él nos ha dado a nosotros para perdonar. Para no odiar y amar. Y entregándoselo al Señor. Él lleva nuestras cargas
No tienes que hacerlo tú. El Señor te restaura, el Señor te guía, el Señor te purifica, el Señor te santifica, te da una herencia, pero también te señala de que no ames al mundo y sus deseos. Ama a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque necesitamos de ti. Queremos serte fiel por sobre todas las cosas, queremos amarte a ti y queremos amar donde nos has puesto con nuestra familia. Ayuda a cada uno de nosotros a no ceder a esas tentaciones que se presentan, que te buscan, que incluso por internet llegan a la casa, se introducen al interior de la familia. Señor, ayúdanos a serte fiel, a renunciar, a ser valientes y a huir, a arrancar estos malos deseos y desear solamente que el Espíritu nos gobierne, que el amor de Cristo nos contriñe. Guíanos a amarte por sobre todas las cosas y serte fiel. Ayúdanos a amar cada día más a las familias. Ayúdanos a amar cada día más a nuestros cónyuges y no darnos licencia de ningún tipo, porque tú no lo haces con nosotros. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.